Bueno, acá estamos de nuevo, De volvimos nuevo, y aparecimos nuevamente. Ya estamos después de algunos impas, en mediados de junio, sí, pasó sí, volando, a la mitad del el año. 2021 pasa volando. Este es un mes muy especial para nosotros porque Mm, estamos festejando el Día del Padre. Así que por eso era que queríamos hacer esta pequeña charla y tocar algunos puntos interesantes de lo que sí, es un padre. Qué difícil, ¿no? Es difícil. Pero yo quería empezar con un pasaje bíblico para el que está escuchando, porque vamos a comenzar a hablar de primero qué es uno, porque realmente, o sea, uno a veces no entiende qué es creación de Dios. mm, Y yo quería compartirles Efesios 2:10, perdón. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. A mí me encanta cuando Efesios le escribe Pablo y le dice, vos sos la obra maestra de Dios. Y los discípulos, que tenían siempre crisis existenciales, en un momento dado se estaban peleando porque quién era el más importante, qué sé mm, yo, y el Señor lo lleva a un plano muy raro porque dice que en ese momento él alza a un niño y lo pone en medio. y lo pone en sus brazos, ¿no es cierto? Lo alza la imagen y a mí es como que ahí comienza como Jesús a desenfocar que realmente vos siempre necesitas estar en los brazos de alguien. Mm, La imagen paternal, o sea, un líder tiene que tener esa imagen paternal, sí, de saber que importante. somos niños, de saber que necesitamos esa imagen de que si no fueres como niños y te tomo en brazos, ¿no es cierto? Y hablando de brazos y de niños y de enfocarnos, ¿vos te acordás cuando te alzó tu papá? Porque yo quiero compartir, nosotros dos venimos un contexto raro de papás. Papás raros Sí. tuvimos. Mi padre muere cuando yo tenía casi 5 años. Eh, o sea, recuerdo que era muy cariñoso conmigo y no recuerdo que me haya alzado en brazos, pero sí hay fotos donde él me tiene en brazos. Sí. Recuerdo sí la ternura con la que me hablaba. Ujú. Eso lo recuerdo. Y esa imagen que tenía de él. Después, bueno, no, el- nunca más se repite eso porque uno, las familias ensambladas, muchas veces hay otros hermanos que son tal vez más importantes Ujú. en el entorno y bueno, uno pasa a otro plano. Pero Dios siempre estuvo en mi vida como muy presente en eso. En mi caso no tuve papá. O sea, yo tuve, no sé quién es mi papá, nunca lo conocí, o sea, lo vi una sola vez y no lo recuerdo, pero no tengo la imagen. Ahora, esas imágenes que nosotros llevamos de papás, vos de quedar huérfano muy pequeño y yo de no saber que era los brazos de un padre, sí los brazos de un abuelo. Cuando fuimos a la iglesia, ¿no te pasó que dice, bueno, Dios es como un padre para vos? ¿No te daba la sensación que en cualquier momento se iba? Y yo que en cualquier momento no me reconocían. Porque uno inconscientemente tiene como una imagen paternal donde cuando decís que Dios es como padre, algo me va a pasar. Porque yo no tuve una buena experiencia con mi papá. O sea, no sentí nunca el amor de mi papá y todos me decían, no, pero Dios te ama como a tu padre. Es un padre para vos. Yo decía, ¿y cómo será un padre? ¿No es cierto? Y creo que esta charla que yo quiero a veces tener para festejar el Día del Padre, yo sé que muchos no tienen papá, que muchos no tuvieron papá y que otros en esta pandemia, ¿no es cierto?, perdieron a su papá. Sí. Entonces es muy difícil pensar en la imagen de Dios como padre. Es como cuando si vos perdiste a tu papá o nunca tuviste a tu papá, o en este tiempo de pandemia falleció tu papá, uno le viene la imagen de que Dios no sé si va a estar siempre presente cuando lo necesite, porque yo lo viví así. ¿eh? Pero la palabra de Dios dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Ahí está.
Dice que nosotros somos una obra maestra y Él nos creó de nuevo. Cuando uno llega al Señor, no sé si te pasó, ¿no es cierto que enseguida vos mentalmente y emocionalmente erradicaste ese papá que se iba a ir? Y yo sentí en la iglesia Sí. que me sentí querido, Sí, como yo no me también. sentía en mi hogar. Sí. Y sentí ese lugar en que yo me sentía en mi casa. Y, y pronto encontré a Dios ahí en ese lugar, o sea, después de un tiempo de estar ahí. Y yo no estaba conflictuado con esa figura del padre. No, Quizá porque eras varón también. probablemente no sentía que estaba, o sea, al llegar a la iglesia muy chiquitito, yo llegué a los 7 años y me llevaron una vez y después a partir de ahí fui solo a la iglesia. Eh, y sentía que me respetaban, cosa que no sentía en mi hogar, y de que había algo ahí y que cuando muy rápido sentí que Dios me estaba hablando. Entonces, esa voz ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria. Y entonces no encuentro esos conflictos. Tengo muchísimas dificultades para comunicarme porque yo amo estar solo. Sí. Y porque Doy cuando fe. estoy solo lo escucho a él Claro. hablarme. Eh, encuentro sus explicaciones. Ayer le decía a una paciente que también estaba pasando un momento difícil. Y yo lo he sentido a Dios abrazarme. Y cada vez que he estado en una situación de desesperación o de frustración o de algo muy difícil para mí, he sentido sus brazos sobre mi hombro apretándome. Entonces empujo a la gente a buscar a Dios de esa manera, de que Dios va a estar a la altura, Dios Sí, va a sí, estar sí. ahí. Y eso generó la manera de relacionarme con Dios y me motivó a relacionarme de la misma manera con los demás, porque es la manera en que yo me relaciono con Dios, o sea, no Claro. tengo una figura diferente. Y es Pero hay más, muchas tuve personas figuras que sí diferentes. necesitan esa relación Sí. horizontal. A mí me pasó todo lo contrario. Yo cuando llegué a la iglesia tuve Juan Manso, para mí fue un papá. El llevarme a su casa, el comprarme un guardapolvo, el regalarme los zapatos para ir al colegio, el darme un lugar en su mesa, el compartir los diálogos con sus hijos. Y después la otra, la imagen pastoral que yo tuve era la de terminar el séptimo grado y que el pastor venga a decirme, bueno, ¿qué vas a seguir estudiando? No sé, vos capaz que no, porque vos, bueno, vos sos medio bochita, pero yo que era media burrita, yo necesité esa imagen paternal de que, bueno, a ver, ¿qué vas a estudiar? ¿Vas a terminar la secundaria? ¿Qué carrera vas a hacer? ¿Cómo te sentís? O una de las cosas que me pasó con el pastor Acuña fui la primera filantrópica que vendió Biblias en el templo ahí en la iglesia. Entonces, eso me dio como una imagen horizontal de papá. ¿No es cierto? Es como que de a poco el Señor fue formando en mí lo que a veces a las personas les cuesta cuando llegan a la iglesia con feas experiencias de parte de papá y la iglesia estamos predicando Dios es un padre y a veces por ahí tenemos personas que vienen que sus padres no fueron verdaderos compañeros, ni amigos, ni bondadosos, ni al contrario, ¿no es cierto? Tuvieron experiencias horribles. Pero la palabra de Dios dice que Él crea de nuevo en Cristo nuestra imagen. ¿A fin de qué? Dice de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Tu vida es importante. No lo que viviste, sino lo que Él va a hacer en Cristo. Porque dice que Él preparó cosas buenas para tu vida, para que las experimentes. Y creo que una de las cosas que nosotros tenemos que recalcar como iglesia es que en la iglesia siempre alguien puede ser papá. Sí. Yo tengo muchos hijos espirituales. Yo cuando oro, sí, Señor, gracias por mis hijos espirituales. Son Y la muchos hijos que nos familia de dicen uno. ma o pa, aún que no vienen a la iglesia, porque Juma, Claro. ¿cómo nos dice? Mami, Sí, sí, sí. ma, vieja, viejo.
es un estilo de vida también. Por ahí decir, bueno, no, yo no voy a la iglesia, pero sí puedes tener un estilo de vida de decir, necesito poner la imagen de convivir en paz y amor con las otras personas. Dice la palabra de Dios que nosotros cuando empezamos a tener imágenes de padres dejamos de ser inmaduros. Miren lo que dice Efesios 4:14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Dice, no seremos arrastrados de un lado al otro, empujados por cualquier corriente de enseñanza. Cuando uno sabe que hay un consejo sabio en la iglesia, cuando hay un consejero, un amigo, una familia que te puede contener, dice que ahí ya no somos más niños fluctuando. No somos niños que no tenemos papá ni mamá. Al contrario, empezamos a tener ¿qué te pasó? Hacemos parte empezamos a formar parte de una familia. De una familia. ¿Qué es más importante claro, o sea, es ser parte de algo más grande que uno? Que uno mismo. En una tarea más grande, en algo más trascendente, ¿no es cierto? Que uno mismo. O sea, que no sos el foco de la atención. Recién se fue Néstor, y Néstor también, ¿no es cierto? Sí. Es lo que quería hablar yo en cuanto a eso. Para nosotros es un hijo espiritual. Sí, seguramente. Y tantas, las chicas también, por supuesto, pero digamos, es como que uno siempre quiere que la iglesia refleje la imagen del Padre. La otra cosa que como papá, a veces por ahí también tenemos dudas. Los discípulos tenían grandes dudas. Primero de quién era el mayor, de quién era el menor. Y él dijo, mira, todos son como niños, vengan en mis brazos y tengo cosas buenas para su vida. Lo segundo, la relación con ese Padre. ¿No es cierto? La relación es importante con Dios. Es lo que vos experimentaste siempre. Claro, eso estableció quién era y me definió quién era yo. Entonces ya no me importó ser importante. No lo necesitaba hacerlo. No. O sea, porque yo sé que pertenezco a algo que Dios ha creado y me preparó de una determinada manera en que cuando acepté el llamado, cuando acepté que Él tenía que decidir mi futuro, entonces tuve que ir aceptando las cosas que fueron pasando, porque Dios las había permitido, Dios las había planeado, las había puesto en mi camino. Entonces, al dejar de luchar con Dios, desaparece ese sufrimiento, esa incertidumbre, esa sensación de no pertenezco a este lugar, y me ha tocado vivir en lugares a los que no era aceptado, no era querido, pero yo era aceptado por Dios. Claro. Y entonces podía rechazarme todo el mundo, si Dios me aceptaba era suficiente. Ya está. ¿Y cuándo comienza esa relación? A mí me encanta porque en el pasaje bíblico es cuando los discípulos dicen, bueno, Señor, enséñanos a hablar con el Padre. Claro. Y la primera frase que tiene que salir de nuestra boca es Padre nuestro, no Padre mío. Claro, o sea, ahí está. Porque lo que está diciendo es que te pone en una situación de igualdad con los que son tus hermanos. Muy bien, sí. Y la lucha de mucha gente es que se sienten o superiores o inferiores. Y mientras uno no suelta eso es un amarre o una atadura espiritual. Entonces mientras uno no suelta eso, el que se siente inferior siempre va a estar envidiando a los demás. Siempre los privilegian a los otros, les dan más, los cuidan más. Y el que se siente superior siempre va a menospreciar a los demás. Y cualquiera de las dos posiciones son nocivas para nuestras relaciones. Y el ejemplo del papá del hijo pródigo. El padre, ¿qué hace? Ama a los dos por igual. Ama por igual, o sea. Y a los dos también le dice, cuando quieras una fiesta. No le tenía que pedir permiso. Y si querés una fiesta con más globos de luces, las compro. Como diciendo eso, ¿no es cierto? Siempre tuviste todo a tu mano. No hiciste fiesta porque no quisiste. Pero una de las cosas que a veces pasa en nuestra iglesia y en todos los que somos tratados por Dios, que en los momentos malos, en los momentos en que Dios nos corrige y en los momentos en que Dios nos disciplina, ahí también comienza un hilo muy fino que uno dice, bueno,
¿qué pasó acá con el amoroso Padre Celestial que tengo? ¿Qué pasó acá? Y leíamos, ¿no es cierto? Que leíamos en el pasaje de Hebreos 12:7, que dice, entonces soporten esos sufrimientos, le dice. No sabemos quién escribió Hebreos, no sabemos todavía, pero bueno, dice el autor, soporta los sufrimientos, con papá vas a sufrir, quiere decirle. Pero, o sea, Quiere decir eso. es que, ¿por qué no te pueden pasar cosas malas? Claro. Toda la humanidad va a pasar cosas malas. Sí. O sea, todos nosotros vamos a pasar la separación, vamos a pasar la muerte, todos vamos a pasar la pérdida de un hijo, la pérdida de los padres. Va a ocurrir, nos va a ocurrir eso. Entonces cuando nos pasa alguna cosa negativa, hay gente que se rasga las vestiduras como que Dios lo está castigando. Ayer hablaba con una persona que perdió a su padre hace poco. Y las personas que sienten esa sensación de pérdida o ese automenosprecio que tienen, todo el tiempo están destilando, ay, si me muriera hoy estaría mejor. El asunto es que cuando vos decís una cosa así, la gente que te ama y te escucha, los desgarrás por dentro, los lastimás. Y yo les pregunto a esas personas, ¿querés lastimar a los que te aman? Porque cuando vos decís algo destructivo como eso, estás lastimando a las personas que te quieren, a los que están cerca tuyo. O si mañana me hubiera muerto, eso es una herida del alma y quiere decir que no tenemos una relación sana con el Padre. Está enferma y tiene que sanar. Yo le decía a esta chica que perdió a su padre hace un tiempo, esta chica es una mujer, le digo, ¿vos sabés que tu hijo te escucha? Tu hijo que tiene 10 años escucha que vos decís cuando estás enojada, me moriría hoy mismo. Él escucha que dice que tu madre, el deseo de su corazón es abandonarte. Claro. Entonces, en vez de Que abandonar edificar, por no pasar por el sufrimiento. Cuando claro, el sufrimiento forma parte, es parte de nuestras aceptar vidas. Algún una día va a llegar el disciplina. cáncer a nuestros hogares, si Dios lo permite. Y no va a ser menos misericordioso Dios porque ocurra. Sí. No va a ocurrir así. Dios va a estar ahí. Entonces, en el momento en que uno acepta el amor de Dios, acepta la corrección de Dios, con ello van a venir nuestro sentido de humanidad, de fragilidad, de fracasos, de errores, de que vamos, nos guste o no, a veces decepcionar a otras personas, en que no vamos a estar disponibles y con toda la energía para atender a todo el mundo. Tenemos una energía limitada. Cuando esa energía se termina, nadie puede venir a pedir que por arte de magia saquemos más energía. Porque cuando alguien nos pide a nosotros que no tenemos energía para hacer algo, nos pide algo y nosotros no tenemos ni las ganas, ni la voluntad o ni la fuerza, no somos malas personas. O sea, no estamos en la tierra para satisfacer a los demás. Solamente estamos en la tierra para satisfacer a Dios. Y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudar a otros, para bendecir, para acompañar a otros mientras tengamos dentro de nuestros límites. Con limitaciones. Seguramente. Y Dios, en Hebreos 12:7 dice, entonces soporten esos sufrimientos. Dice, como se acepta la disciplina de un papá. A veces por ahí es como que disciplina no es castigo. Ojo, que una disciplina, ¿qué puede ser? Una corrección. Una corrección, límites, tiempo de entrega de algún trabajo en la universidad es una disciplina. El horario para cursar en un colegio es una disciplina. Entrar a un trabajo en cierto horario es una disciplina. Y Dios dice que cuando nos trata con disciplina, en realidad no nos está castigando, creo que nos está dando un orden para que nuestra vida se capacite en disciplina y tenga un orden de crecimiento, de aprendizaje. Y no solo eso, dice que Él no lo hace porque no somos bastardos, sino que somos sus hijos. Entonces a veces es bueno, Señor, como Padre, lo que estoy viviendo, sé que me molesta, que no me siento cómodo, que lo que estoy pasando no sé si estoy bien, pero si esto viene del Padre, es bueno. Jesús le dijo a Pablo,
bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tus debilidades, en tus imperfecciones, en tu fracaso, también creo que le quiere decir. Y otra de las cosas que uno cuando conoce al Padre, dice en 1 de Juan 4:7, estimados hermanos, dice, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama tiene a Dios como su Padre. ¿La verdad? Una de las cosas que hace que en tu vida se vea que Dios es tu Padre es con el amor que amamos. La capacidad de amar. Y ahí entra la capacidad de perdonar. A veces es tiempo de perdonar y soltar. A veces es tiempo de restaurar. Una de las cosas que hace cuando uno restaura o suelta a alguien que lo lastimó mucho, empieza como a restaurarse personalmente. Yo curé mis heridas de mi papá en un gordo hermoso que mi mamá se casó con un hombre, se juntó como 36 años con este hombre, y para mí él cumplió la función del padre que nunca tuve. Yo nunca me voy a olvidar que fue el único papá que me ponía la pasta dental en el cepillo a las 6 de la mañana y me ponía, no teníamos ni calefón, ni gas, nada. Vivíamos en un ranchito que había que llenar la estufa con querosén y él se levantaba a prenderme esa estufa y calentaba en la pava agua y me entibiaba el agua para lavarme los dientes porque el agua salía escarchada. Yo no sé si se acuerdan ustedes, pero donde yo vivía había que romper la escarcha para lavarte la cara. Sí. Y a las 6:30 me preparaba la bicicleta y me iba a trabajar. Es el Día del Padre. No sé si te falta tu papá físico, si te falta tu papá emocional, pero este es un tiempo en que hay un papá que te está esperando. Un papá que para él sos una obra maravillosa, dice la palabra de Dios. Y que muchas veces su disciplina nos hace corregir muchas cosas que las estuvimos haciendo mal y él nos empuja a hacerlas bien. Y creo que este es un tiempo, ¿no es cierto? Saben que mi hija hace muchos años, en el 2013, se fue a estudiar arquitectura y ella, le pedí permiso yo y ella escribió algo muy especial porque extrañaba a su papá, extrañaba mucho Rebe, y ella simplificó lo que era un padre en estas palabras. Dice, hay padres, y lo quiero compartir, dice, hay padres honestos o mentirosos, compañeros o enemigos, presentes o ausentes, alegres o amargados, luchadores o deprimidos, cariñosos o distantes, curiosos o indiferentes, charlatanes o retraídos, amigables o descortés, sencillos o complicados, buenos o malos, calmos o efusivos, benignos o duros. Dice, profesores o alumnos, padres o padres. Dice, son un combo perfecto de perfecciones e imperfecciones que hacen de la palabra lo más preciado de la vida. Porque el papá mejor me dio, dice, porque mi mejor papá me dio al mejor compañero. Y ella está hablando de Dios. Una joven que entregó su carrera a Dios y dice, bueno, mi papá, mi mejor papá, mi Dios, me dio al mejor compañero de vida. Y cada nuevo amanecer me hace recordar que tengo que amar más y más. Y mandó una foto cuando vos lo estabas ayudando a hacer su primera maqueta. Y creo que cuando vos buscas a Dios como padre, yo sé que los padres humanamente somos todos imperfectos. Sí. Todos tenemos imperfección. Pero yo te invito a que busques a tu papá, al de arriba, al que te va a corregir pero también te va a enseñar a amar, al que te va a dar obras hermosas para hacer y al que, aunque te hayas ido, siempre va a estar esperándote en la puerta de casa. Realmente creo que es un tiempo de festejar el Día del Padre con un Padre especial. Yo te invito a que
le abras la puerta de tu corazón, como hice yo cuando tenía 10 años, o como hizo él cuando tenía 5. Los dos venimos de hogares muy distintos y de hogares muy pobres, pero tuvimos un Dios muy especial y único, que por eso queremos en esta noche compartirlo. Amén. Así que a todos los padres también, feliz día, Feliz día. porque realmente yo sé que no son perfectos, pero yo sé que si buscan a su padre, él los va a hacer perfectos, porque son, como papá, una obra maestra. Que Dios los bendiga. Buenas noches.